que esto de venir de una familia tan politizada desde el primer momento, con una conciencia que por ahí el resto de tus compañeros, del resto de las familias no tenían, fue como, bueno, qué privilegiada o hubiera preferido tal vez saber un poco menos? No, prefería saber. Me producía angustia, pero por ahí al principio sin saber, porque se hablaba en esa época de campos de concentración y yo me imaginaba los campos de concentración de que te mostraron en las películas. Yo decía, ¿cómo pueden tener? Se verían, decía yo. Claro. Entonces mi papá me explicó, no, él había estado preso también por política, es decir, nunca no estuvo en el plan con Intes ni nada, pero es decir, cada vez que pasaba algo, es más, yo no nací el 9 de junio, pero estoy anotada el 9 de junio porque mi papá dijo que si a él en el 56, cuando fue la revolución del general, la contrarrevolución del general Valle, a todos los dirigentes así de cada ciudad que habían tenido actuación, los vino a buscar el ejército. Claro. A mi papá en su momento la marina. Y bueno, y si Valle no se presentaba, fusilaban a todos los dirigentes que habían detenido. Y bueno, él lo soltaron y yo nací mucho después, soy del 61, pero me anotó el 9 de junio. Mira. Me enteré mucho después, pues nunca me lo querían decir y después ya de más grande me dijo por qué había sido el motivo. ¿Y cómo recordás esa época, digamos? Vos entraste a la escuela, Yo entré en Nacional al Mariano Moreno en el 74. ¿Y recordás desde lo familiar vivirlo conscientemente, digamos, con miedo? En el 74, por ejemplo, yo que eran militantes. Ya te digo, mi papá ya no militaba. Pero en el 74, bueno, era toda la ebullición. Yo soy de una generación, la generación de Mafalda, digamos, soy Mafalda y Susanita, las dos cosas, pero de Mafalda, los Beatles, el rock nacional, todo eso, pero aparte, a veces lo hablamos con compañeros míos, incluso de la primaria, yo soy de la escuela 20, ahí hice toda mi primaria, es decir, en un barrio obrero, o de la hija del comerciante, del de la pescadería, del albañil, bueno. Cuando entré al Nacional se me abrió el universo, tenía compañeros que eran el hijo del escribano, del abogado, del médico, del albañil, dos chicos a los que quiero mucho, dos compañeros, hijos, uno de ellos, bueno, pero de hijos de marinos, ¿viste? De carrera, que incluso ellos se fueron a estudiar, fueron oficiales de Marina. Y gente que aprecio muchísimo, más allá de las diferencias que podemos tener, pero gente para mí muy valiosa, que la aprecio mucho. Y ya te digo, el Nacional me amplió ese universo, del universo del barrio chiquito a todo otro grupo de gente que yo no, Claro. Por ahí no tenía tanto trato. Y en el 74 cuando entré sí, ya te digo, venía de esa generación donde ya éramos politizados nosotros desde chiquitos. Por ahí teníamos otra curiosidad. Y no te digo todos, pero muchos estábamos más atentos a lo que estaba pasando con poca edad, ya en la primaria. Sin militar ni nada, pero por ahí por nuestras casas, por la ebullición que había a nivel político. En el 74 no teníamos banco prácticamente, éramos 46 alumnos en el Nacional. Y esos 2 primeros años, ya el 75 fue más difícil, ya estaba más pesado todo. Pero a partir del 76 fue la noche. ¿Y qué sentís que le hizo a tu generación, a estos compañeros que tenías? Digo, me hablás de una generación que venía muy politizada y bueno, en el 76 lo que viene a hacer la dictadura es tratar de callar. Me robó todo la eso, adolescencia, ¿no? Yo siento eso. Y con un grupo de amigas así que mantengo desde esa época, que éramos el grupo, en esa época estaban los chetos, nosotros éramos... y las populares. Sí, había varios subgrupos. Nosotros estábamos en un grupo especial que a una le gustaba escribir, a varias nos gustaba escribir, a dos les gustaba pintar, otras eran más concretas, a otras le encantaba la música, ¿viste? Era más heterogéneo el grupo, es decir, no estábamos tan pendientes de... Eran los chetos y los pardos, una cosa así era que se hablaba en esa época. Y por ahí nosotras mismas, en esa época hablábamos y a través de las letras de las canciones del rock y de todo eso, hablamos del tema. Y lo que decimos es que nos robaron parte de la adolescencia. Antes, los años previos a la democracia, digamos, Sí. socialmente, ¿cómo los vivían? ¿Qué hacían?
cómo era la vida si tuvieras que plasmarla en una foto y contarle a alguien como ¿Durante yo, la ejemplo, dictadura decís vos? ¿Cómo era o claro, antes? sí, por ahí previo a los años a la democracia, ¿no? Los últimos 3 años, 4 años de dictadura. Y ahí, bueno, era... Es decir, los que ya te digo, los que teníamos conciencia por ahí lo sentíamos más, pero dentro de todo, normal, entre comillas, porque yo soy de generación que ahora, bueno, salís con el DNI por la tarjeta de débito, pero si no salías con el documento, es decir, veías un camión del ejército y temblabas, y vos no habías hecho nada, pero por solo el hecho de ser joven, o de ser estudiante. No sabías por qué, pero sentías miedo. ¿Vos tampoco sabías por qué? ¿O vos tenías yo un por poco ahí, más de idea? es Digo, ¿en decir, tu casa se dejó de hablar por ahí también? a mí lo que me dijeron cuando fue cuando empezó el proceso, fue no agarres ningún papel, no hables nada, no comentes nada, no digas lo que pensás. Yo tenía a Paco Bretones en Historia Argentina en el 76. Y me acuerdo que Paco entró dando una historia argentina revisionista. A mí la historia me encanta, yo nunca tuve problemas. Me he llevado matemática y todo eso, pero en historia, literatura, geografía y todo eso, bárbaro. Y Paco nos decía, y me quedó grabado, lean entre líneas. Y a partir del 76 teníamos a los milicos día por medio en el Nacional. Es más, yo no recordaba, y cuando nos reencontramos hace 5 años, que fue el aniversario de nuestra promoción, los chicos me recordaron que había una madre que iba casi todos los días al colegio y en el hall del Nacional empezaba a gritar que le devuelvan al hijo. Se lo habían llevado del colegio. En mi curso, no, gracias a Dios no tuvimos, pero de cursos por ahí, de chicos más grandes, sí. Yo no me acordaba de esa mamá. Era como hay cosas como que las bloqueé. Pero me hicieron acordar. Otra compañera que no lo sabíamos, lo hablamos en ese momento, dice, Ana, dice, antes de venir acá a la reunión, dice, me conoció en el subte, le digo, ¿cómo no te van a conocer China? Le digo, con el mismo corte de pelo de los 15 años, ¿no? Y dice, y me siguió un muchacho, qué sé yo, más o menos de nuestra edad, y me dice, soy tal persona, había sido compañero nuestro, hijo de un suboficial de la Marina. Y el chico no vino a la reunión, no recuerdo ni el nombre y no me puedo acordar de la cara incluso, éramos muchos. Y le dijo, todavía tengo el dolor que teníamos una profesora que nombró a Cortázar. Dice, y después no vino más, y yo tengo miedo porque lo comenté en mi casa y mi viejo dijo un insulto, es una hija. Dice, y tengo miedo que le haya pasado algo. Te estoy hablando 2018, 2017 se lo han encontrado. Otra compañera que es cardióloga, hija de un marino de alto rango, y nos reencontramos también, y ella me dice, yo esos hijos de su madre no los atiendo. Y al tigre Acosta se lo dije en la cara. Y es hija de alguien de la Marina, y bueno, y me sorprendió, ¿viste? Que empezamos a hablar de ciertos temas que no hablábamos por ahí entre nosotros. Tengo algunos negacionistas, no puedo, también. Pero bueno, que no lo puedo creer, pero bueno, es así. Decías que te robaron, que les robaron la adolescencia. Sí, una parte de la adolescencia, sí, porque la vivimos con miedo. Claro. No pudimos disfrutarla. Por ahí, sí, salíamos a bailar, pero siempre tenías el temor, bueno, se cortaba a tal hora. ¿Viste cuando dice la marcha de la bronca y el pelo con fijador? Bueno, era como que nos ponían fijador. Teníamos profesores también que marcaban. Nos dimos cuenta de decir, por ahí algunos nos dimos cuenta, no en el momento, no suponíamos que estaban marcando gente, pero por las cosas que decían años después nos dimos cuenta de lo que hacían. Va, uno en especial. Por ahí, por lo que contás, pienso que muchas de las cosas de las que vos tenés conciencia ahora vinieron después, ¿no? Ya en democracia. Algunas vinieron después. El tema de los desaparecidos lo supe antes por ahí que los chicos de mi edad o mis compañeros. Incluso lo de los... Bueno, quizás ya no sé si había terminado la secundaria, pero nos llamó la atención, en ese momento en casa se compraba Clarín, y no sé, sería 77, 78, que nos llamó la atención con mi papá una nota que decía, encontraron en el río cadáveres de asiáticos. Mi papá toca voz, ¿viste?
claro, no eran asiáticos. Los tiraban a tanta altura que como caían desmayados y todos, parecía que los ojos, viste, se les rasgaban. Pero eso salió en Clarín, chiquitito. Mira, me acuerdo verlo hasta donde estaba en la página. Y por eso te digo, ¿no? Nos robaron parte de esa alegría, de tener miedo, de ir por la calle que te pararan, de salir de un cumpleaños de 15 años y ir en grupo y te pasa un camión del ejército con chicos que por ahí eran unos años más, porque eran conscriptos. ¿Y cómo recordás la vuelta a la democracia? ¿Te pareció un quiebre o en tu recuerdo más bien un procedimiento, un proceso? No, se desencadenó todo con la guerra de Malvinas. Cuando perdieron la guerra, ahí se les vino el mundo abajo. Ellos querían perpetuarse. Y ahí se les vino el mundo abajo y ahí, mira, yo en ese momento ya tenía mi primer trabajo. ¿Vos qué edad tenías cuando volvió la democracia? Tenía 22 años. Tenías 22. 22. Sí, de 61, voté en el 83 la primera vez. Y ¿cómo fue ese voto? Era fiscal. Fiscal de un partido. Y estaba emocionada. Era una cosa, encima era un sol, un 30 de octubre, pero un sol brillante. Me sigo, un día peronista, obvio, sí, era fiscal peronista yo. Pero la misma emoción que me embarga ahora cuando voy a votar, porque costó mucho. Hubo mucha sangre y mucha muerte detrás para que llegáramos a eso. Por eso que lo minimicen, que digan no me interesa, o que sea cool decir no voy a votar porque no me interesa. No, es más, yo haría obligatorio que todo el mundo, aunque sea una vez, fuera autoridad de mesa. Porque hay que leer todo lo que dice el instructivo, porque yo fui fiscal en ese momento por un partido, fui presidente de mesa en el año 2001, para las legislativas de octubre de 2001, que llevé guantes de goma. Si te digo lo que encontramos, era impresionante, que en realidad no era presidenta de mesa, me habían mandado el telegrama, pero faltaron, viste, los que habían nombrado, y la chica que estaba no entendía nada, además, sin la responsabilidad de leer lo que dice. Y después, en el 2015, fui veedora, por mi partido también, en el Peralta Ramos. Y tendría que ser obligatorio para que sepan todo lo que dice y todo lo que te habla, y la Constitución, que realmente la Constitución está de adorno, porque no le dan bolilla. Tenés un feudo en Jujuy, un error de la reforma de la Constitución, de que le dieron a Cava esa autonomía que no debe ser, porque no pueden ser, que es un feudo también, y eso es un fallo, pero sigue eligiendo la democracia con todas sus equivocaciones. No tienen equivocaciones, los que nos equivocamos somos nosotros. Pero sigue siendo el mejor sistema. ¿Y sentís que fuiste parte, vos, tus compañeros, en ese momento, de la defensa de esa democracia? Porque, digamos, costó la vuelta a la democracia y también en el 83. Claro, en el 83 y para adelante, los en años el 83 que siguieron, muchos intentos de levantamiento. Éramos diferentes. Yo me acuerdo abrazándome con un compañero mío que era radical. Y estábamos los dos felices. Claro. Ya está, nos habíamos sacado los milicos encima. Eso es lo que queríamos. Es decir, se vivía, no te puedo explicar por dentro, no sé si se iba a solucionar todo, teníamos el Fondo Monetario, eran los problemas económicos, pero había una sensación que te habían sacado el corsé de encima, ¿viste? Pero no el corsé de la panza, de la cabeza. Es decir, escuchar a Charlie que se les planta antes de que empezara todo eso, les cantara a los dinosaurios en la cara, ¿viste? Y lo que te decía, en el 82, cuando fue la guerra que se declaró la guerra de Malvinas, que ahí me agarré la cabeza, yo dije, no saben lo que hacen. Porque todo el mundo, yo había estado 2 días antes, trabajaba en perfumería de BOM, era cajera, era mi primer laburo a los 19 años, y tuvimos que refugiar gente dentro de la perfumería porque los corrían con la montada por la peatonal, tirando de todo, porque había sido el primer paro que le hacía la CGT de Ubaldini, que le hacía a los milicos. Y acá en Mar del Plata hubo una represión terrible. Y a los 2 días, todos como si fuera el Mundial de Messi, bárbaro, sí, recuperamos las Malvinas, pero no nos pusimos a pensar lo que venía detrás de eso. Es decir, yo todavía, eran amigos míos, chicos de mi generación, a los que se llevaron, a los que llevaron a la guerra.
sin preparación, carne de cañón, porque los mandaron al muere sabiéndolo. Hubo oficiales que no actuaron bien, no voy a generalizar. Y bueno, y ahí se les vino el mundo abajo, se les terminó. Y ahí empezó todo es decir, se vio por dónde se podía entrar para poder de nuevo volver a la democracia. Obviamente no se iba a ganar la guerra porque teníamos a dos potencias impresionantes, pero ahí empezó y fue, ya te digo, fue sacarte el corsé de la cabeza. Y era lindo la comunión que había de los dos, es decir, los dos partidos mayoritarios. Y yo admiraba en ese momento, admiraba a la Juventud Radical. ¿Y sentiste que fue como, digamos, los años que le siguieron, después del 83, la vuelta a la democracia, importante, digamos, que fue un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para defender la democracia? ¿Vos te sentiste parte de eso, digamos? Sí, obvio. Hubo ahí que militar esa vuelta a la democracia. No era militante en ese momento, pero desde ya, es decir, personalmente yo opino que lo de Alfonsín fue un error de sacar las leyes de obediencia debida y todo eso. Él tendría que haber ido con todo el pueblo que lo apoyaba en ese momento. Todos dicen que era el contexto y que todavía los milicos eran fuertes y todo eso, pero tenía todo el pueblo detrás. Tenía todo el pueblo. Es decir, nos iban a matar a todos. Lo intentaron, pero no iban a poder con todos. Y bueno, vinieron esas leyes, después vino la desilusión. Yo creo que la dictadura hizo algo que lo estamos pagando ahora. Además de romper la parte del trabajo, de la cultura del trabajo, que ya lo habían empezado después del 55, ganaron la batalla cultural, porque ahí empezaron, ahí está el germen de lo que está pasando ahora. De la desidia, de decir que la política no sirve, porque en el 76, es decir, eso yo lo sabía, nosotros teníamos ERSA, a partir de ERSA de Estudio de la Realidad Social Argentina. A partir del 76 la cambiaron, el que teníamos de titular era Catuoño, que era el rector de la universidad de acá de Mar del Plata, y vino una chica, que supongo que es la chica que ese compañero pensaba que no sé qué será de ella, porque era una suplente que nos empezó a dar, cambió de ERSA a Instrucción Cívica. Cuando se produce el golpe, algunos compañeros míos decían, no, mejor vivaban al golpe, es decir, era lo que escuchaban en la casa. Pero ya habían llamado que había elecciones a fin de año. Bueno, y me acuerdo que íbamos saliendo y uno de mis compañeros también, Claudio, que lo quiero mucho y ahora me dice que él es un alfonsinista arrepentido o desilusionado, creo que me dijo. Y le dice a esta chica, que no sé lo que habíamos estado hablando y que ella se despedía porque retomaba la cátedra Catuoño, dice, no, está bien esto. Y yo le digo, son unos tontos, le digo yo, cuando voy pasando para salir del aula. Y me dice, no saben lo que es estudiar en dictadura. No sabíamos todavía lo que se venía. Y mira, me parece verla, una morochita de anteojos también, bajita. Pero, es decir, muchos no tenían conciencia, se comían las propagandas me acuerdo de la canción de Palito Ortega, la del soldado. Bueno, los chicos los llevaban al cine a ver las películas de Palito Ortega, la de los paracaidistas, bueno, todo lo que se ha referido. Teníamos ya te digo, ese primer año, en el 76, días por medio, teníamos a los militares y justo caían en la hora de historia de Paco, y Paco temblaba. Paco era un ex-cura que se había casado, era psicólogo, era un personaje. Ya te digo, lo que me quedó grabado de él era lean entre líneas. Para ir cerrando, me gustaría, si vos tenés, por ahí brevemente, si querés, a 40 años de democracia, sí, que es un montón, y por ahí a vos te tocó en tu vida vivir como sociedades tan distintas, ¿no? Porque sí, no solo por la cuestión social, sino porque, bueno, sé, la tecnología, han pasado muchas cosas. ¿Qué reflexión tenés sobre estos 40 años de democracia que han sido en la Argentina tan variados, ¿no? Así como breve, tranqui, te la dejé. Te la hablo desde mí. Vengo de una familia peronista, mi viejo a los 12 años me dio a leer de derecha a de izquierda, me dice, elegí. Lee y elegí. Obviamente yo ya venía con el gen, ¿no? Porque nacemos con el gen nosotros. Entonces,
Pero bueno, yo ya sabía lo que pensaba, cuál era mi ideología. Vino la democracia, por ahí me desentendí un poco, qué sé yo, no lo milité. Llegó el 89, me acuerdo que fue el triunfo más triste, porque nosotros estábamos con la renovación, con mi viejo. Y en el 14 de mayo del 89, cuando ganó Menem, me acuerdo, lo voy a saludar a mi viejo y le digo, ganamos, sí, ganamos, ¿viste? Nos miramos así. Bueno, después del 89, en el 90 me fui del país, volví en el 91, qué sé yo, y me encontré de repente con otro país, ¿viste? Me fui con el rock, con Charlie, con el Flaco, con y vuelvo con el chingui chingui, con la cumbia, con Tinelli, con todo eso, ese primer choque, ¿no? Y toda la cultura de Miami, que le llamo yo, ¿viste? El plástico, las parejas plásticas y todo eso. Y bueno, en ese momento, bueno, falleció mi viejo, tuve que salir adelante, tenía que parar la olla, en cierta forma. Llegó el 2001, ya estaba trabajando en la MUNI y explotó todo. Y me explotó la cabeza que estaba renegada totalmente de todo. Es decir, yo quería desafiliarme del peronismo porque con Menem ya había sido la desilusión. No desilusión porque no estaba ilusionada con él, obviamente. Pero decía que no lo podía creer, que hubiera hecho lo que había hecho. Bueno, todo eso. 2001 creo que estaba anarquista. Pero el 25 de mayo del 2003 no lo voté. Pero lo escuché el 25 de mayo, llegó este tipo, está diciendo lo que yo pienso. Y él me devolvió. Y yo pienso que todo esto, a pesar de tan bastardeada la palabra, se arregla con política. Y ante tan desprestigiada y basuriada que es la democracia, es lo que nos tenemos que agarrar por nuestros salvavidas. Es eso. Y la voy a seguir defendiendo y mañana voy a ir a votar contenta porque me llena de orgullo presentar, no mi documento, el DNI, ahora la tarjetita, pero es lo que, es decir, es lo que me aferro y lo que me da la libertad. Votar lo que quiera, no me importa, pero voy y voto. Bien. Gracias. No, de nada.